La crisis de diciembre de 1994 irrumpió en México y en el mundo como un evento sorpresivo, que derrumbó en pocas horas una de las economías más aparentemente exitosas y seguras del mundo en desarrollo, que gozaba del más amplio respaldo del gobierno norteamericano y la Organización Financiera Internacional. Lo inesperado de la crisis tuvo que ver con el secreto con que la cúpula gubernamental mexicana manejó el deterioro acelerando de las cuentas externas del país a lo largo de 1994, pero también con la complejidad y novedad de la propia crisis, como colapso económico de nuevo tipo de naturaleza de mecánicas poco estudiadas. La novedad y naturaleza de la crisis. La crisis de 1994 a 1995 constituyó una ruptura del proceso de reproducción normal de la economía mexicana, determinada originalmente por la imposibilidad de responder a compromisos internacionales. En ese sentido, tuvo características comunes a anteriores crisis económicas, y en particular a la de los ochentas, pero se distinguió de ellas por responder a una nueva mecánica de gestación y desencadenamiento en condiciones internacionales y nacionales igualmente originales. Las condiciones internacionales de la nueva década fueron muy diferentes de las que determinaron la crisis de los ochentas, cuando existía una clara delimitación entre los mercados financieros internacional y nacionales. El financiamiento internacional adoptaba la forma de crédito bancario sindicado a largo plazo a estados nacionales y la economía mundial entraba en una coyuntura de encarecimiento muy grande del dinero, a partir de otra de las tasas de interés negativas. La nueva crisis fue hija de la globalización, la apertura de los mercados financieros nacionales, la titularización y bursatilización de crédito, la primacía de inversión internacional de cartera, los fondos mutuales y los ataques especulativos masivos contra monedas nacionales vulnerables, generalmente sobrevaluadas, la carencia de instituciones multilaterales de auxilio a los países afectados y la conversión de México en el principal receptor de las nuevas y más volátiles formas de inversión entre los países emergentes. Tercera parte de la inversión de cartera dirigida a este tipo de países. La conjunción de estas características internacionales con la nueva problemática interna de incorporación del país a la globalización y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y de modernización económica excluyentes y modernización política y social, dio lugar a una combinación específica de factores cambiarios, financieros, productivos, sociales y políticos que incidieron de distinta manera en la gestación y desencadenamiento de la crisis. El estudio de las causas profundas de la crisis mexicana no puede quedar completo sin considerar a los factores políticos que provocaron los desequilibrios económicos estudiados en las secciones anteriores, y los eventos político-sociales y delincuenciales que impresionaron a los inversionistas, sublevación indígena de Chiapas, asesinatos políticos de Colosio y Ruiz Massieu, ola de secuestros a prominentes empresarios. Ello requiere entrar a considerar el contexto político y las principales orientaciones y contradicciones del gobierno neoliberal de Salinas de Gortari. La crisis tiene su clímax durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, quien incrementó el gasto fiscal a niveles históricos antes de terminar su mandato. Mientras el peso mexicano se sobrevaluaba, el déficit elevado pudo reducir el flujo de inversiones y la generación de puestos de trabajo, motivo por el cual se decidió alentar las inversiones privadas en lugar de mantener la actividad estatal sin el adecuado control. Esta administración privatizó la Banca Nacional, la cual estaba en manos del Estado y había sido intervenida apenas 12 años antes por el presidente José López Portillo. Los fondos provenientes de estas ventas y de las otras compañías del gobierno se invirtieron en la infraestructura necesaria para incrementar la productividad del país y alentar las inversiones que generarían nuevos puestos de trabajo
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. La popularidad y credibilidad de Salinas alcanzaron niveles altos, ya que el crecimiento económico era estable y la baja inflación hizo que muchos políticos y los medios afirmaran que México estaba a punto de convertirse en un país de primer mundo, y de hecho fue la primera de las naciones recientemente industrializadas en ser aceptada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en mayo de 1994. No obstante, era un hecho conocido que el peso estaba sobrevaluado, al menos un 20%, pero la vulnerabilidad económica no era bien conocida o era minimizada por los políticos y los medios de comunicación. Esta vulnerabilidad se agravó por varias decisiones de política macroeconómica y otros eventos durante el año de 1994. Como sucesor, Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994. Unos cuantos días después, tuvo una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros, comentando sobre la devaluación que vendría, la cual solo planeaba subir la banda de la tasa de cambio fija un 15%, hasta los 4 pesos por dólar, de 3.4 pesos que se encontraba en promedio en ese año, así como terminar con muchas de las prácticas económicas no ortodoxas, como la compra de deuda ante la situación del país, y así detener la fuga de dólares de las reservas internacionales. Los críticos del gobierno de Zedillo argumentan que aunque la devaluación era necesaria y económicamente coherente, se manejó incorrectamente en términos políticos. Al haber anunciado sus planes de devaluación, muchos extranjeros retiraron sus inversiones, agravando los efectos de la devaluación. Sin poder mantener la nueva banda de la tasa de cambio, a principios de 1995, la administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación del peso, el cual llegaría a 7.20 pesos por dólar en tan solo una semana. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, hecho que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Las decisiones de Zedillo, principalmente la de anunciar la devaluación a los inversionistas y el establecer el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre, de acuerdo con el expresidente Salinas de Gortari. Las repercusiones sociales que tuvo esta crisis fueron incalculables. En muchos de los casos, se tradujeron en pérdidas económicas para las familias. Muchos perdieron las casas y autos que habían adquirido en contratos con tasa variable. Otros perdieron todo. El sentimiento de pérdida de un futuro para el país se hizo al considerarse esta crisis económica como el final de la clase media, así como de todas las comodidades y privilegios que hasta ese momento tuvo dicho sector de la población nacional. Otra medida de catastróficas repercusiones en las condiciones de vida de los mexicanos fue quitarle 3 ceros a la moneda. La percepción que generó esta decisión del sexenio salinista se tradujo en una estrategia meramente política o incluso cosmética. El Estado mexicano justificó esta medida como una estrategia de tipo administrativa. La paridad del dólar con el peso se convirtió de $1 igual a 3.417.8 pesos aproximadamente a $1 igual a 3.41 nuevos pesos. La capacidad económica de los mexicanos vivió una etapa de espejismo financiero. Los factores especulativos cambiarios. En términos de naturaleza inmediata, mecanismos de ruptura de los procesos normales de acumulación de capital e integración a la economía mundial, el colapso de diciembre de 1994 fue una crisis parecida a la europea de 1992, o a la que acababa de suceder a mediados de 1997 en Asia Oriental. Tuvo un carácter especulativo cambiario, resultante de la sobreexposición de una economía nacional con moneda sobrevaluada a los motivos especulativos de una enorme masa móvil de inversión externa de cartera.
La salida masiva del país de este tipo de capitales agotó las reservas internacionales de divisas, impulsó una macrodevaluación descontrolada del peso, traducida en un proceso inflacionario contenido por rígidas medidas de contracción monetaria, fiscal, que desencadenó una crisis financiera, productiva y social. La sobreexposición de la economía mexicana a la inversión especulativa tuvo lugar a nivel del mercado cambiario y resultó de la gran desproporción entre el capital especulativo internacional, localizado temporalmente en México, y las reservas internacionales de divisas, con que contaba el país para garantizar la convertibilidad y libre flujo de esos capitales, en un contexto de moneda nacional fuertemente sobrevaluada. Ello se dio en momentos en que la economía nacional era extremadamente vulnerable a ataques especulativos en gran escala por la conjunción de otros factores financieros y monetarios adicionales, como una alta deuda externa privada. La decreciente desproporción entre capital especulativo externo y reservas de divisas fue el resultado de 4 años de ascenso, mucho más rápido del primero que el segundo, como parte fundamental de un proceso de crecimiento explosivo del índice de precios de la Bolsa Mexicana de Valores y la capitalización bursátil, cerca del 100% real entre 1990 y 1993, que en conjunción con la sobrevaluación del peso permitió una valorización en dólares del capital accionario externo del orden del 150% en relación al monto originario de inversión. En lo que se hace a tenencias en títulos de deuda pública nominados en pesos, el 84% de los mismos estaba formado por instrumentos a corto plazo, reporte de OECD, que eran básicamente certificados de la tesorería hasta 1993 y bonos del tesoro, tesobonos, en 1994. Cuando estos últimos emergieron como el principal instrumento utilizado por el gobierno para contener, en abril del 94, el primer estallido de la crisis especulativa cambiaria. El tesobono agregaría a la volatilidad del CETE el peligro adicional de su indexación al dólar, que contenía la posibilidad, en caso de devaluación, de una multiplicación muy grande de su valor de rescate, en pesos, como efectivamente sucedería a finales del 94. Se utiliza el concepto sobreexposición en el sentido de rebasamiento de la capacidad de la economía nacional para asimilar el mencionado tipo de inversión externa, sin quedar expuesta a una extremada vulnerabilidad. En ese sentido, puede formularse a la inversa, desde el punto de vista de la inversión, como sobreinversión de capital de cartera, exceso de inversión en relación a la capacidad de absorción de la economía mexicana. A comienzos del 94, en vísperas del desencadenamiento del proceso especulativo que llevaría a la crisis, el capital externo acumulado en México en acciones y en títulos de deuda en moneda nacional alcanzaban un monto mínimo de 83,000 millones de dólares, que triplicaba en exceso a las reservas internacionales del Banco de México. Pasando de las condiciones inmediatas de la crisis al contexto financiero más amplio que amplificó su magnitud, cabe comenzar con el gran incremento del endeudamiento externo privado entre 1989 y noviembre del 94. El total del mismo se elevó de 13,000 a 50,000 millones de dólares, correspondiendo a la gran mayoría de emisiones de títulos de renta fija a largo plazo, promedio de vencimiento cercano a los 5 años, nominados en dólares. Esta deuda estuvo dividida en partes casi iguales entre el crédito concedido a unos 60 grandes grupos de empresas privadas nacionales y el indirecto canalizado a través de la mediación de la banca mexicana, que llegó por este medio a una mayor cantidad de empresas, si bien
Este tipo de inversión de cartera careció de la volatilidad de las formas de inversión consideradas anteriormente, instrumentos en pesos a corto plazo en particular y acciones. Actúa en sentido de agravar considerablemente la vulnerabilidad global del núcleo más concentrado y competitivo del sector empresarial mexicano. En lo que hace a la liquidez del sistema monetario interno, esta surgió, como se vio en el capítulo anterior, del elevado y creciente nivel de expansión del crédito y sobreendeudamiento del conjunto de los sujetos económicos, empresas, familias y la propia banca. En una coyuntura cambiaria y financiera que requería más bien de medidas monetarias restrictivas para elevar el costo de la salida del capital, y la relación entre el endeudamiento y el Producto Interno Bruto había pasado entre 1993 y 1994 desde un nivel ya alto del 43% en el primer año, había sido de 20% en 1989 al 55.3% en el segundo, mientras comenzaban a aparecer los primeros síntomas de la crisis posterior de cartera vencida. Al elevar la volatilidad general del sistema financiero, favoreció la posibilidad de que el propio capital nacional abandonara rápidamente el país en diciembre, sin mayores costos financieros. La situación cambiaria, financiera y expuesta pudo ser mantenida bajo control mientras los inversores externos creyeron en la estabilidad del país y la rentabilidad a corto plazo de la inversión en el marco de euforia generalizada provocando por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en enero del 94. Pero la situación comenzó a cambiar rápidamente a partir de marzo de ese año, como resultado de una rápida modificación en las expectativas de los inversionistas resultante de la conjunción de por lo menos 4 tipos de eventos de diferente índole. El cambio en la coyuntura financiera internacional considerada en el otro capítulo. El crecimiento del desequilibrio comercial visto en el capítulo 2. El agravamiento de la crisis política y social, conjunción de los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, con la rebelión armada zapatista y la reducción de la rentabilidad en dólares de los títulos mexicanos poseídos por tenedores extranjeros. Esto dio un giro a la situación, que se tradujo a las grandes salidas del capital y drenaje incontenible de divisas que condujeron a la macrodevaluación del peso, que tuvo lugar entre diciembre del 94 y marzo del 95, y el proceso inflacionario que le siguió. Paquete de emergencia. Para mantener estabilizada esta crisis, Estados Unidos intervino rápidamente, comprando pesos del mercado para evitar una mayor devaluación del peso. Sin embargo, esta medida no era suficiente. El presidente estadounidense Bill Clinton solicitó al Congreso enviar un paquete de rescate. Así, se enviaron de los Estados Unidos $20,000 millones, a los cuales se les añadieron casi $30,000 millones más, $17,000 millones del Fondo Monetario Internacional, $10,000 millones del Bank for International Settlement, $1,000 millones del Banco de Canadá en forma de swaps de corto término y $1,000 millones más provenientes de diversos países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Brasil, cuyas economías eran severamente afectadas por los efectos de la crisis mexicana. El dólar se estabilizó a un precio de 6 pesos y por los siguientes 2 años, antes de ser afectado por la crisis financiera asiática del 98, se mantuvo entre 7 y 7.7 pesos mexicanos.